qué es la Web 3. Para lo cual, primero tenemos que entender qué es la Web 1, qué es la Web 2, y recién después entender lo que es. La Web 1, básicamente, yo le voy a hablar un poco de tecnologías asociadas a esa instancia y un pequeño análisis de cada uno. La Web 1 fue básicamente la irrupción de la Internet en los años 90, digamos, y 2000, la gran revolución que fue Internet en el sentido de la posibilidad de poder comunicarte a distancia con alguien de manera inmediata o casi inmediata, la posibilidad de poder expresarte, escuchar a los demás expresarse, la posibilidad de comunicar. Tuvo como característica o como tecnología de desarrollo lo que fueron las páginas web, lo que fueron los chats, lo que fue el correo electrónico. Son tecnologías que se suman en una sola. Después vino la Web 2, que fue un gran salto, que está asociada como tecnología, si quieren, a lo que fueron las redes sociales. En principio MySpace, Facebook, Twitter, LinkedIn, o YouTube, ahora, después Instagram, TikTok, todo eso. Que lo que tuvo de característico en las redes sociales es que primero que metió, onboardió, digamos, un montón de gente nueva en la tecnología de Internet. ¿Por qué? Porque se facilitó muchísimo la posibilidad de generar, por ejemplo, un perfil digital. ¿En qué sentido? Antes vos, si querías estar, digamos, en Internet, por ejemplo, cuando empezábamos a hacer trabajo con Internet, tenías que hacer una página web. No había otra. Inclusive nosotros llegamos a hacer, me acuerdo, CD-ROM, que eran como para navegar. En un momento para los museos de la ciudad hicimos un CD-ROM que era como una tarjetita que vos la ponías y podías navegar, y a lo sumo eso estaba linkeado a una página web y ya. Entonces eso tenía una barrera de acceso, digamos, a Internet bastante grande, hasta que llegó la Web 2 y facilitó que cualquier persona, primero a través de sus perfiles, por ejemplo en Facebook, el gran motor para mí de la Web 2 fue en principio Facebook, a partir de tu perfil personal, digamos, en Facebook, y después con las páginas de Facebook, que cualquier persona y cualquier marca pudiera tener un espacio de manera muy sencilla. Inclusive hasta el día de hoy, cualquier persona, bueno, la pandemia fue, creo yo, el cenit de la Web 2, digamos, el momento donde más gente entró, donde más gente realmente, no solo que entró, mucha gente por ahí tenía perfiles o tenía un Facebook, pero era todo como un jueguito, como una cosa hedónica, digamos, no como trabajo. Con la pandemia y en el año 20 hubo una explosión de proyectos digitales comerciales. Muchas personas se lanzaron a vender y a producir y a hacer cosas a partir de la posibilidad de tener herramientas digitales que se lo permitieran. Y la Web 3, lo que tiene de característico, que vendrían a ser las blockchain, las criptomonedas, todo lo que es la parte de NFTs, está asociada a lo que sería la gran palabra de la Web 3, es la descentralización. ¿Por qué? Porque tanto en Web 1 como en Web 2, vos, si bien podías, como les estoy diciendo, generar contenido, intercambiar, etcétera, siempre estabas supeditada a una situación de centralización. ¿En qué sentido centralización? En el sentido, primero, estructural o infraestructural, si quieren, en el sentido de que todo estaba concentrado y de hecho se vio, ¿no? Nosotros los que somos así, digamos, early adopters de Internet, vivíamos en la primera etapa con una forma muy anarquista, sí, de alguna manera, como que creíamos que nada tenía dueño, que todo era de todos, que todo era movimiento, y de repente eso, en Web 1 todavía era medio raro, si bien había buscadores y había algunas páginas que concentraban mucho tráfico. Esa es una tendencia general de los mercados y particular de Internet y de los medios, que es la de concentrar la información en pocas manos, digamos. Si bien cualquier persona puede generar contenido, la infraestructura termina estando concentrada. El ejemplo más claro es decir que Facebook, Amazon, Google, ya esas tres empresas concentran, no sé, el 80% del mercado y de la infraestructura de la Internet, en el sentido de que vos, por ejemplo, probablemente tengas toda tu información metida en un Google Drive, tengas todos tus correos y tus contactos metidos en distintas plataformas, ya sea WhatsApp, ya sea Mac también, o que sea, digamos. Hay una concentración de la infraestructura. Entonces, el primer punto en el que la Web 3 es disruptivo
es que viene a plantear, ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, un par de slides más adelante, la posibilidad de descentralizar la infraestructura. Es decir, digamos que el dueño de la pelota, el dueño de la cancha, no sea una sola persona. Facebook, listo. Facebook tiene WhatsApp, tiene Facebook, tiene Instagram, las principales redes de acá de Argentina. O Google, que tiene YouTube, Gmail. Web3, ahora vamos a ver más adelante, como le digo, de qué manera, lo que viene es a permitirnos descentralizar la infraestructura. Eso por un lado. Pero otra cuestión importante es que tanto en Web 1 como en Web 2, la transmisión de valor a distancia, vos podías transmitir, digamos, información a distancia, tanto en Web 1 como en Web 2. En Web 1 de una manera un poco más rudimentaria, en Web 2 de una manera más fluida, aparece este concepto de los prosumidores, de la escucha activa, de que hay un feedback, de que en realidad el contenido no es unidireccional, como que la Web 1 se parecía un poco más a lo que era la estructura de los medios, por ejemplo, tradicionales. En cambio ya la Web 2 lo transformó. La Web 3 lo que te viene a proponer es la posibilidad de transmitir valor a distancia. Ya no solo información, ya no solo contenido. El gran tema, y está relacionado con la infraestructura, el gran tema de la Web 2, esto Zafira lo sabe muy bien, es cómo generar valor económico del contenido. Vos decís, por ejemplo, yo a lo largo de todos estos años hemos hecho páginas exitosísimas, páginas de Facebook de 1.300.000 seguidores, páginas de Instagram de 100.000, 200.000 seguidores. Y sin embargo, de ahí a monetizar eso, hay un trecho. A que monetice eso el creador de contenido, porque la red y la empresa Meta, digamos, sí monetiza ese contenido. ¿En qué sentido? En el sentido de que vos, por ejemplo, Zafira genera un contenido, millones de visualizaciones, y el que se lleva la plata de esas visualizaciones a través de la publicidad es la empresa Instagram o la empresa Meta. Entonces, lo que te viene a proponer la Web 3, lo que viene a traer, que es totalmente novedoso, es un modelo nuevo en el cual vos podés transmitir dinero, podés transmitir valor a distancia, sin intermediarios. Exactamente. Fíjense también cómo se puede hacer un paralelismo entre este paradigma social digital con lo que es el arte. Porque cuando estamos hablando de Web3, si lo pensamos en cuanto al arte, responde a ese camino que tuvo que hacer el artista como productor de ese arte y cómo se relaciona con el espectador. Tengamos en cuenta que Internet se viene trabajando desde los 60s, a nivel masivo explota puntualmente en los 80. Fíjense que la Web 1 era de una sola fuente a muchos. Y ahí podemos pensar el artista como persona elevada, como persona casi inalcanzable, creando su arte para muchas personas, donde el espectador no participaba. Después, con los años, cuando esto va creciendo, vemos cómo la Web 2 crece a un nivel donde ahora hay espacio para que los usuarios respondan. Entonces la comunicación empieza a ser bidireccional, porque así como las marcas transmiten la información, el usuario puede comentar. Pensemos cuando YouTube introduce los comentarios. Entonces ahí es cuando podemos pensar que el artista empieza a darle un espacio al espectador en las instalaciones, por ejemplo, que eso es algo que se trabaja desde los 80 hasta nuestros días. Fíjense cómo en cada ámbito los paradigmas sociales se van adaptando a estos avances y se solapan, que es lo que venimos hablando. Siempre es y no que uno excluye al otro. ¿Qué sucede cuando empieza a transformarse esa cuestión artística? Desde los 60 en adelante también se empieza a jugar con esto de la instalación, donde de a poco se empieza a invitar al espectador a que recorra la obra, que la experimente y que en esa experimentación se complete la obra. Es decir, el artista la pone ahí, el espectador disfruta con una interacción más profunda y de esa manera es un intercambio, que es lo que también podemos ver en la Web 2. En la Web 2 empezamos a ver que los usuarios pueden hacer devoluciones a esas empresas que antes no permitían que el usuario comente. Piensen que tenemos a YouTube, por ejemplo, que fue uno de los primeros donde empiezan a dar ese espacio y que también las personas comunes, digamos, no necesariamente empresas, empiecen a hacer.
Entonces vamos viendo cómo se va desarrollando de acá al último tiempo, y los periodos son grandes y es una adaptación constante desde que empieza una tendencia hasta que se masifica. Pero fíjense cómo el arte contemporáneo, hasta el día de hoy, se vuelve cada vez más participativo. Y hay corrientes, hay tendencias del artista a poder compartir la creación artística con el espectador. Entonces vemos que hay ciertas exposiciones donde el artista lleva parte de la obra y en ese tiempo en el que se desarrolla la muestra es donde se termina de completar la obra. ¿Y cómo se termina de completar? Con la participación del espectador. Ya no es que el artista la lleva para que el espectador interactúe y, digamos, la obra está completa y el espectador interactúa, sino que ahora, a partir de esa interacción, es cuando recién la obra está completa. Por ejemplo, una muestra de un artista que hizo una montaña de caramelos que tenía el peso de quien había sido su pareja, que había muerto por una enfermedad. Entonces, la idea era que a lo largo de la muestra, cada persona que pasaba por esa obra pudiese agarrar un caramelo. Al final de la muestra, esa montaña ya no existía. Y recién ahí es cuando uno puede terminar de entender el objetivo de esa obra y recién ahí está completa. Vemos cómo esta cuestión de comunidad, de la interacción, de siempre estar en diálogo con el otro, va completando la obra de arte en lo que estamos viviendo hoy, y que también es otra etapa de transición, porque estamos en una web 2.5, charlamos muchas veces con Agus, que todavía nos queda un camino porque los procesos son muy grandes. A nosotros que lo vamos viviendo nos parece que ya hay un proceso que ya pasó, pero porque lo estamos viviendo. La realidad es que todavía nos queda mucho para terminar de incorporar y de aprender cómo se va desarrollando. Pero sí es muy importante que tengan en cuenta que la Web 3 es a donde estamos apuntando esa cuestión de comunidad. Y fíjense que termina siendo una comunidad de creación desde la web, desde el internet, desde la comunicación y también desde el arte. Porque, como ya sabemos, el arte siempre está ligado a lo social, nunca se escapa. Entonces, de esa manera podemos ir viendo cómo cada uno termina confluyendo hacia esa misma dirección. Y en lo que hoy nos trae acá, que son los NFTs, donde uno puede generar su propio proyecto, puede hacerse de su comunidad para poder terminarlo y personas ayudar a que se hagan los proyectos. Vamos a ver más adelante las utilidades, pero tengan en cuenta este paralelismo que resulta interesante para ponernos nosotros el papel en nuestro arte con respecto a los NFTs. Van a haber términos, digamos, claves dentro de la Web 3. Descentralización, que ya lo hablamos, tokenización, monetización, que sería la posibilidad de financiar o de generar o transmitir dinero a distancia, monetizar, es un poco una de las palabras claves de Web 3 en el sentido de que ya esto que hablábamos antes, de que en redes sociales, en Web 2, vos tenías un contenido cuya monetización de alguna manera no se veía, no era clara o se la llevaba otro agente, digamos. En el caso Web 3, en el caso de NFTs es clarísimo, vos podés monetizar tu arte. Después, automatización quiere decir, ahora lo vamos a ver en los contratos inteligentes, que vos podés desarrollar procesos que van solos. La potencialidad es enorme, vos podés hacer empresas descentralizadas, que se ejecuten procesos y contratos de manera automatizada. Otro término clave es la comunidad. Perfecto lo que hablaba Sofía, ¿no? Se entiende perfecto con eso, es decir, ya no existe. Hasta el concepto de influencer ya es comunitario, si te fijas. Los influencers, desde el año 20 hasta hoy, son todos comunitarios, todos forman parte de alguna comunidad. Ya no es una chica famosa, no.
trabajan sobre temas, hay grupos de influencers que se conocen entre sí, que se referencian entre sí. Más allá de los influencers, la comunidad misma, los grupos de Discord, de Telegram, el laburo comunitario es fundamental, ¿no?, en la construcción de la Web3 y en la construcción, y ese es el último punto, de la identidad digital. A medida que le demos más importancia a las redes, va a tener también más importancia económica y también va a tener más importancia en lo que es tu desarrollo como persona. Cada vez más va a tener y va teniendo, y creo que desde el 2020 tiene un peso decisivo tu identidad digital.